Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Java, en este video les voy a hablar sobre las constantes. En videos anteriores he demostrado los diferentes tipos de datos y variables que podemos trabajar en Java y ahora siguen las constantes. La constante es básicamente una variable la cual no va a cambiar su valor. Entonces ya no se llama variable sino constante. Para ello vamos a hacer lo siguiente. He puesto aquí unos sistemas sencillos, donde vemos que hice una impresión por consola, ponía aquí unos párrafos y luego concatenaba esta variable nombre canal. Cuando yo ejecuto esto, vamos a ver que ejecuta sin problema y estamos viendo de que de Harry Code salen varias partes. Entonces, por ejemplo, de Harry Code es un nombre de mi canal, el cual no va a cambiar. Entonces, de Harry Code no debería ser una variable, sino una constante. ¿Cómo se declara o cómo se vuelve una variable una constante? Simple. Al principio, podemos decirle final y al ponerle final, ya estamos diciendo que esta variable es una constante que no va a cambiar, no va a cambiar. ¿Cómo podemos verificar esto? Voy a quitar esto y vemos que cuando normalmente está así, yo puedo luego modificar esa variable. Le puedo decir, por ejemplo, que el nombre del canal es de Harry Code, por ejemplo. Él lo permitió. Pero si yo declaro o le indico que esta variable ya es una constante, agregándole el final, van a ver de que ya sale el error acá. Y efectivamente esto se debe porque esa variable ha sido denominada una constante y una constante no permite ser nuevamente modificada. Entonces esto no lo va a permitir. Ahora, otra cosa es que cuando creamos una constante o indicamos que una variable es una constante, por buena práctica, y aquí ya Sonar nos lo dice, es que el nombre de la constante no debe ser en mayúscula y separada por guión bajo. Por ejemplo, aquí cuando creamos una variable, vemos que inicialmente si es una palabra compuesta, empezamos en minúscula y a partir de la segunda palabra, la primera letra se pone en mayúscula y luego en minúscula. Ahora, como esto es una constante, debería ser en mayúscula, entonces name-canal, como les digo, porque como es una constante, se debe poner manejando esta nomenclatura. Ahora, obviamente tengo que empezar a reemplazar donde estaba antes. Vamos a ver que el funcionamiento va a seguir siendo el mismo. Solo que por buena práctica, ya que como sé que esta variable o esta constante tiene un valor que no va a cambiar, se le debe indicar que es una constante. Ahora, las constantes pueden ser de cualquier tipo de dato. Por ejemplo, otro valor constante podría ser la fecha en que nací. Entonces yo podría crear aquí un int donde yo ponga el día de nacimiento, el día, por ejemplo, día nacimiento igual a 4. Porque yo nací el 4 de febrero, entonces yo voy a hacer aquí día, mes y aquí, aunque pongámoslo bien en inglés, month y day. Entonces vemos de que aquí el 2 y aquí 1995. Listo. Ahora en este momento me está sacando el warning porque no estoy utilizando las variables. Pero yo podría tranquilamente aquí imprimirlas. Entonces aquí les digo, mi fecha de nacimiento es. De aquí concateno el day. Aquí le voy a concatenar. Normalmente el formato como es. Ah, verdad, es así. Le concatena un menos. Luego le voy a concatenar el mes. Luego le voy a concatenar otra vez el menos. Y finalmente el año. Nuevamente va a hacer la impresión por consola.
y vemos que dice mi fecha de nacimiento es el 4 de febrero de 1995. Ahora, reitero, eso es porque son datos que no van a cambiar. Yo podría hacer esto así, claro. Yo podría no tener el final. Pero reitero, si sabemos que un dato no va a cambiar, es algo, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el nombre del canal, aunque el nombre del canal puede cambiar a lo largo, pero en esos momentos no. Por ejemplo, el valor de pi. Hay campos que no cambian, o digamos, tenemos un nombre, una variable que no va a cambiar, entonces por buena práctica deberíamos trabajar o utilizar el final para indicarle que es una constante. Y en caso de que más adelante alguien intente modificar eso, le saque el error de que como es una constante, él no puede modificar el valor de una constante. Adicionalmente, las constantes, como les decía, por su forma de nombrarlas, de entrada uno sabe si es una constante o no. Por ejemplo, yo al ver esta variable con este nombre así, sé que es una constante, porque está en mayúscula y está separada por guión bajo en caso de que sea un nombre compuesto. En cambio, si yo creo aquí una variable, voy a crear otra, string, nombre, no sé, nombre full, por ejemplo, o full nombre, full name, Harry Mesa. Vemos la diferencia de que al ver este nombre así, sé que es una variable y es una variable que puedo modificar. Y al verlo así, ya sé que es una constante. Luego, futuramente, en cualquier parte del código ya puedo volver a reemplazar el valor de full name, o sea, de esta variable. Y aquí ya le puedo poner, por ejemplo, Harry Fer Mesa. Porque efectivamente es una variable. Pero si yo le hubiera puesto por acá el final, para indicarle que era una constante, él iba a sacar el error de que usted no puede modificar el valor de una constante. Entonces, vuelvo aquí, vuelvo a esos cambios. Ahora, voy a volver aquí a poner el final. Van a ver que aquí ha sacado un error. ¿Por qué? Porque dice, como en este momento ya esta variable no es una constante, se debería respetar la nomenclatura para definir las variables. En ese caso, si eso realmente hace una variable y no una constante, no debería estar en mayúscula y separado por guión bajo, sino debería ser, por ejemplo, date, nacimiento. Aunque eso queda un poquito engorroso porque mezclé inglés y español. Nacimiento. Pero vemos que en ese momento ya no me saca el error de que tiene un formato no correcto. Va, que ya lo quité. Entonces vamos viendo en ese curso que la idea es explicarle los temas. Adicionalmente ya como agregamos SonarLink, vamos a estar viendo todo el tiempo qué prácticas estamos haciendo, tanto las buenas como las malas. Por ejemplo aquí vamos a ver varias. Aquí ya vimos que como yo indiqué inicialmente que era una constante y luego lo volví una variable, pero dejé la variable como con nomenclatura una constante, él me va a indicar, hey, eso está mal. Entonces ya donde yo puedo tomar la decisión. Si lo vuelvo nuevamente constante, para que se quite ese warning, o simplemente vuelvo a poner esto como a la nomenclatura de una variable. En estos momentos lo voy a volver aquí. Voy a comentar esto. Borré el de date. Mes. Vamos a hacer otra cosita. Aquí sería más, solo dejémoslos como date, month, year. Aquí lo voy a poner. Vamos a empezar a, en lo posible, a siempre cumplir con todas las buenas prácticas. En este momento la única que sale es el warning del Systener, que más adelante tengo un video donde explico cómo agregar logs a nuestras clases, ya que el tema de logs es un poquito más complejo. Pero inicialmente cuando estamos empezando, sí podemos utilizar Systener como para poder dar seguimiento. Ahora, entonces ya tenemos claro qué es una constante, qué conlleva eso.
Adicionalmente que las podemos utilizar sin ningún problema, que no podemos volver a sobreescribir su valor. Otra cosa es que, por ejemplo, yo ya la puedo utilizar en la creación de otro tipo de objetos. Por ejemplo, yo voy a crear aquí un local datetime. Tranquilos, si no entienden qué es un local datetime, esto es una fecha. Local datetime.now. Tranquilo que más adelante en el curso explico el tema de fechas. Eso es lo que me permite es obtener la fecha. La voy a imprimir por acá. Fecha actual. Más fecha. Vamos a correr esto. Vemos que me muestra la fecha. Entonces yo por ejemplo este local datetime podría modificarlo e indicarle, hey, esa fecha le quiero indicar o le puedo empezar a decir, bueno, yo quiero tener la fecha o crear una fecha a partir de, por ejemplo, un año, un mes, un día, una hora, un minuto. A que puedo empezar a crear objetos. Entonces en este caso no utilizar local datetime sino local date para que solo yo traigo la importación y aquí fecha de vea que aquí puedo, por ejemplo, aquí voy a volver esto. Tengo un objeto llamado fecha. Reitero, esto no tiene que saberlo, sino que es como para explicarles. Esta fecha yo la acabé de crear o tuve la fecha en estos momentos actual. Yo podría obtener una fecha de crearla, mejor dicho. Entonces podría decirle desde aquí, créeme un local date de, y vemos que cuando quiero crear ese objeto le puedo pasar los parámetros año, mes y día del mes. Ahora, cuando yo le doy doble clic aquí, el por defecto es capaz de coger estas variables, estas constantes. Aquí porque yo las nombré así. Pero vemos, yo voy a dejar esto así. Pero vemos de que las constantes que previamente ya había hecho, puedo utilizarlas para la creación de otros objetos. En estos momentos voy a ejecutar esto. Aquí me salió, vea la fecha. Aquí efectivamente día 4. Entonces va a correr. Y vemos que creé una fecha donde dice fecha, aquí sería fecha nacimiento. Y vemos que logré. Aquí puse mi fecha de nacimiento concatenando día, mes, año con las constantes que creamos. Ahora, luego creé una variable de tipo local date, que es lo que nos permite tener la fecha en Java. Y cuando lo creé, le pasé esos tres parámetros o esas tres constantes, año, mes y día. Luego hice la impresión de fecha y ven de que efectivamente logré crear una fecha a partir de tres constantes. Entonces vemos que esas constantes son muy útiles porque de entrada permite que solo viendo el nombre de la constante uno sepa que es una constante y a qué se debe. Y que cuando uno la puede utilizar tanto para concatenaciones como para crear otros objetos y tranquilamente para muchas más cosas. Que por ejemplo podrías hacer la suma, una suma por ejemplo. Voy a crear aquí una variable int que la voy a llamar sumatoria igual, y yo podría sumar tranquilamente eso porque son constantes. Y una constante lo único que me limita es que no lo puedo modificar, pero sí puedo utilizar su valor. Entonces aquí puedo hacer un systener de la sumatoria. Aquí imprimo sumatoria. Aquí me daría efectivamente 2001 porque 4 y 2, 6 más 1995, 2001. Entonces yo puedo utilizar el valor de una constante donde yo quiera para concatenarlo, para sumarlo, para crear otro objeto.
La única condición es que simplemente no puedo afectar el valor de la constante, pero yo la puedo utilizar para lo que yo necesite. Y bueno, esto es todo por este video. Espero les haya servido mucho, que haya quedado claro el tema de las constantes, del por qué se nombran así, la utilidad de la constante, qué podemos y qué no podemos hacer con las constantes y mucho más. Bueno, no siendo más, espero también se puedan darle like al video, suscribirse, recordarles que todos los días subo algún video de los diferentes cursos que tengo y que constantemente estoy revisando los comentarios y los correos para darle respuesta en caso de que necesitan simplemente una respuesta escrita o utilizando o creando un nuevo video. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima.